A las 12:08 del 7 de junio de 1999, en una avenida llena de coches a plena luz del día, alguien decidió que Paco Stanley dejara de existir. No lo secuestraron, no le robaron. No fue un accidente, fue una ejecución. Más de 20 disparos, 4 de ellos directos a la cabeza. Un comando que cruzó un puente peatonal, cumplió su trabajo en segundos y desapareció entre el tráfico como si nunca hubiera estado ahí. Paco Stanley no solo fue asesinado, su muerte abrió una puerta que México nunca pudo cerrar. Y lo más inquietante es esto: cuanto más te acercas al caso, más versiones aparecen, más nombres, más contradicciones y menos certezas. ¿Quién quería verlo muerto? ¿Qué sabía Paco Stanley que nadie más debía saber? ¿Fue un ataque directo o solo la punta de algo mucho más profundo? Porque hay una pregunta que más de 25 años después sigue flotando en el aire. Una pregunta que ni los tribunales, ni la prensa, ni el tiempo han podido contestar. ¿Qué pasó realmente con Paco Stanley? Para entender por qué su muerte estremeció a todo un país, primero hay que entender quién era este hombre. Francisco Jorge Stanley Albaitero nació en la Ciudad de México el 3 de julio de 1942. Empezó en la radio poniendo voz a personajes, jugando con el micrófono, descubriendo que tenía un don raro, el de hacer sentir a quien lo escuchaba que le hablaba solo a él. De la radio saltó a la televisión en los años 70. Y ahí, poco a poco, dejó de ser un locutor más para convertirse en algo distinto. Paco no cantaba como una estrella ni actuaba como un galán. Su talento era otro. Sabía conducir, sabía improvisar, sabía mirar a la cámara y hacer que millones de personas al otro lado sonrieran a la hora de la comida. Programa tras programa fue construyendo un nombre y al mismo tiempo, en silencio, construyó algo más. Contactos, influencia, una vida que iba mucho más allá del estudio de televisión. Porque hubo otra faceta de Paco Stanley que mucha gente olvida. A finales de los años 80 se metió en política. Militó en el partido que entonces lo controlaba casi todo en México, el PRI. Incluso fue candidato a un cargo de representación en la capital. Guárdate ese dato. Un comunicador con enorme poder de influencia sobre el público y con un pie dentro del poder político. En el México de aquellos años, esa combinación nunca era inocente. Pero todavía no estamos ahí. Todavía Paco está vivo. Todavía es solo el hombre que México quería ver cada mañana. Y nadie, absolutamente nadie, imaginaba cómo iba a terminar. En los años 90, Paco Stanley ya no era una promesa, era una potencia. Programas como Llévatelo y sobre todo Pácatelas lo convirtieron en uno de los conductores más vistos del país. Tenía un sello propio, humor rápido, dobles sentidos, regalos al público, energía sin freno. Era, literalmente, sinónimo de audiencia. Y donde hay audiencia, hay dinero, mucho. Se dice que Paco llegó a cobrar cifras enormes solo por mencionar un producto al aire. Una frase, un gesto. Y miles de personas iban a comprarlo al día siguiente. Esa clase de poder no la tiene cualquiera, pero en 1998 ocurrió algo que muchos no vieron venir. Paco Stanley dejó Televisa, el gigante donde había construido toda su carrera, y se pasó a la competencia, TV Azteca. Y aquí, presta atención, porque este detalle lo cambia todo. A finales de los 90, las dos grandes televisoras de México estaban en guerra, no una rivalidad amistosa, una guerra. Se robaban talentos, se atacaban con espectaculares en plena calle, peleaban por el rating como si la vida les fuera en ello. Cuando Paco se fue a TV Azteca y estrenó su nuevo programa, una tras otra no se llevó solo a un conductor, se llevó una bandera, un símbolo, un golpe directo al orgullo del rival. Y ahora la pregunta incómoda: ¿qué pasa cuando un hombre se vuelve tan valioso que vale más como pieza en una guerra que como persona? Stanley estaba en la cima, era intocable. O eso parecía. Para entender la muerte de Paco Stanley, hay que entender el país en el que murió. 1999. México en el filo. La capital vivía un momento histórico. Por primera vez en décadas no gobernaba el PRI, sino la oposición, Cuauhtémoc Cárdenas, del PRD. Un cambio enorme. Y con todo cambio de poder vienen tensiones, ajustes de cuentas y miradas que vigilan cada error del nuevo gobierno. Al mismo tiempo, algo crecía en las sombras. El narcotráfico ya no era un problema lejano de la frontera.
Se infiltraba en la economía, en la política, en la vida cotidiana. Apenas 2 años antes había muerto Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos, uno de los capos más poderosos de su época. Y su nombre, tenlo presente, va a volver a aparecer en esta historia. Y luego estaban las televisoras. Televisa y TV Azteca peleando a muerte por la audiencia, dispuestas a usar cualquier cosa como munición contra el rival y contra el gobierno. Política en transición. Crimen organizado en expansión. 2 imperios mediáticos en guerra abierta. 3 barriles de pólvora apilados uno encima del otro. Solo faltaba la chispa. Y la chispa, esa mañana de junio, tenía nombre y apellido. Lunes 7 de junio de 1999. Una mañana nublada en la Ciudad de México, pero sin lluvia. Paco Stanley llega a las instalaciones de TV Azteca y hace lo de siempre. Su programa en vivo, una tras otra. A su lado, como tantas veces, su compañero y mano derecha durante años, Mario Besares. Y el reportero de espectáculos, Jorge Gil. Es un programa normal, risas, energía, nada, anuncia lo que viene. Al terminar, Paco decide ir a desayunar. El lugar, un restaurante muy conocido sobre el Periférico Sur, llamado El Charco de las Ranas. Lo acompaña su gente de confianza. Comen, conversan. Es un día más. Pero según testigos, en algún momento Mario Besares recibe una llamada y se aparta. Cuando el grupo se dispone a salir, Paco y Jorge Gil se adelantan a la camioneta. Besares se queda atrás. Paco sube al vehículo y entonces el mundo se rompe. Hombres armados se acercan, abren fuego. Más de 20 disparos descargados sobre la camioneta. Armas de distinto calibre. Paco Stanley recibe 4 impactos en la cabeza. Muere prácticamente al instante. Jorge Gil cae herido en una pierna. Y a pocos metros, una víctima inocente, un transeúnte que pasaba por ahí, también pierde la vida. Otras personas resultan heridas. Los atacantes huyen. Se pierden en el tráfico de una de las avenidas más transitadas de la ciudad. A plena luz del día, a la vista de cientos de personas. 12:08 del mediodía. En cuestión de minutos, la noticia corre como pólvora. Las 2 televisoras más grandes del país interrumpen su programación. México entero se detiene frente al televisor. El hombre que cada mañana les hacía sonreír acababa de ser ejecutado en directo, ante los ojos de todo un país. Y aquí empieza el verdadero misterio. Lo primero que pensó la gente fue lo más obvio: un asalto que salió mal, un secuestro frustrado, la violencia de la ciudad cobrándose otra víctima. Pero las autoridades descartaron esa idea casi de inmediato. El procurador de justicia de la capital de entonces, Samuel del Villar, fue claro: esto no fue un robo, no fue casualidad. Fue una operación diseñada con un solo objetivo: acabar con la vida de Paco Stanley. Y según dijo, la forma del ataque revelaba el profesionalismo de quienes lo ejecutaron. Piensa en lo que eso significa. No fueron unos delincuentes desesperados. Fue gente que sabía exactamente lo que hacía, que conocía sus movimientos, que sabía dónde estaría, a qué hora, en qué camioneta. Y si alguien tan vigilado, tan rodeado de escoltas, tan público, solo pudo ser alcanzado porque alguien de adentro abrió la puerta, esa sospecha, esa simple idea, fue la grieta por donde se coló todo lo que vino después. Porque si fue un trabajo profesional, alguien lo encargó. Y la gran pregunta, la que iba a obsesionar al país durante años, ya estaba sobre la mesa. ¿Quién? La investigación tomó un rumbo que nadie esperaba, y lo tomó rápido. A los pocos días, el foco se giró hacia las personas más cercanas a Paco Stanley. Mario Besares, su compañero de toda la vida. Paola Durante, edecán del programa, y otros nombres del círculo íntimo: su chofer, Jorge García Escandón, un asistente, y un presunto autor material apodado El Cholo, Erasmo Pérez Garnica. ¿En qué se basó la fiscalía para señalarlos? Sobre todo, en un testimonio. Y aquí la historia se vuelve resbaladiza. Desde un teléfono de una prisión, un recluso llamó a las autoridades diciendo que tenía información sobre el asesinato. Aquel hombre, Luis Gabriel Valencia, había trabajado como cocinero para unos narcotraficantes y aseguró que el crimen había sido planeado por gente del entorno de Paco, supuestamente por deudas con el narcotráfico. A partir de esa llamada, las piezas empezaron a moverse. Detenciones, arraigos, titulares. Y entonces apareció el detalle que lo cambió todo a los ojos del público. En las pruebas que se hicieron, las autoridades informaron que tanto en el cuerpo de Stanley como en sus pertenencias había rastros de cocaína, y que Mario Besares también dio positivo en consumo. De golpe, la imagen del conductor querido y familiar chocó contra otra imagen, mucho más oscura. La sospecha del narcotráfico, que la familia rechazó con indignación, ya estaba instalada en la mente de millones.
Pero aquí conviene frenar. Consumir no es traficar. Una sospecha no es una prueba. Y un testimonio desde una celda no siempre es lo que parece. Y sin embargo, sobre esas bases, varias personas fueron encerradas, acusadas, exhibidas ante todo el país como culpables. Pero ¿y si todo aquel andamiaje estaba construido sobre arena? Durante meses la versión oficial pareció sólida. Los señalados estaban en prisión. La prensa los trataba como responsables. El caso parecía encaminado. Y entonces todo se vino abajo. El testigo clave, aquel recluso cuya llamada había puesto en marcha la maquinaria, se retractó. Dijo que sus declaraciones habían sido falsas. Y fue más lejos. Aseguró que lo habían presionado, incluso torturado, para inculpar a esas personas. No fue el único. Otro de los implicados también denunció haber sido presionado para acusar a su jefe. La columna que sostenía todo el caso se desplomó. El 25 de enero de 2001, tras más de un año en prisión, los señalados fueron declarados libres. No había elementos suficientes para acreditar su participación en el asesinato. Mario Besares, Paola Durante y los demás salieron absueltos. Detente un momento a pensar en lo que eso significa. Personas que pasaron más de un año encerradas, cuyos rostros se asociaron ante todo un país con uno de los crímenes más sonados de la historia de México. Y al final, ningún tribunal pudo demostrar que fueran culpables de nada. Pero si ellos no fueron declarados responsables, entonces volvemos al punto de partida, solo que con una herida más profunda. Si la versión que nos vendieron durante meses se derrumbó así de fácil, ¿por qué la construyeron en primer lugar? ¿Y quién se benefició de que mirásemos hacia ese lado y no hacia otro? Cuando la versión oficial cae, el vacío se llena de teorías, y el caso Stanley las generó por docenas. Quiero ser muy claro antes de seguir. Nada de lo que viene está probado. Son versiones, sospechas, hipótesis que han circulado durante años. Las cuento porque forman parte de la historia, no porque sean verdad. La teoría del narcotráfico es la más fuerte y la más persistente. Al día siguiente del crimen, algunos medios apuntaron a que Stanley habría tenido vínculos con figuras del narcotráfico. Se mencionó incluso el nombre de Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos, ya fallecido para entonces. Otros relatos hablaban de venganzas, de deudas, de cárteles enfrentados. La prueba, nunca apareció una contundente, ni para confirmarlo, ni para desmentirlo del todo. Solo un cúmulo de señalamientos que nadie pudo cerrar. Luego está la teoría del entorno cercano. Durante años circuló otra versión incómoda, que el móvil estaba dentro del propio círculo de Paco. Se habló de rencores, de viejas heridas, de rumores sobre su vida privada y la de quienes lo rodeaban. Pero, otra vez, rumores. Habladurías repetidas 1000 veces hasta sonar a hecho. La justicia nunca lo sostuvo. Y hay una hipótesis que muchos consideran la más inquietante de todas. La idea de que las primeras detenciones no buscaban resolver el crimen sino cerrarlo rápido, encontrar culpables presentables, calmar a la opinión pública y desviar la mirada lejos de lo verdaderamente peligroso. Con los años surgió incluso otro nombre. Un hombre apodado El Bolas, parecido físicamente a uno de los primeros señalados, fue identificado por algunos como el verdadero autor material. Fue capturado mucho después, ya entrada la siguiente década, por otros delitos, pero ni siquiera ese hilo cerró el caso, porque la pregunta que importa nunca fue quién apretó el gatillo. La pregunta que importa, la que sigue sin respuesta, es otra. ¿Quién dio la orden y por qué nadie, en más de 2 décadas, ha tenido que responder por ella? Y ahora llegamos a la parte más extraña de toda esta historia, la parte que casi nadie cuenta, porque la muerte de Paco Stanley no fue solo un crimen, fue un espectáculo. Desde el primer minuto, las 2 grandes televisoras se volcaron sobre el caso, interrumpieron su programación, llenaron horas y horas de transmisión, mostraron el lugar, los detalles, las hipótesis. Algunas cámaras llegaron a vigilar desde el aire los movimientos de las autoridades. Conductores de televisión exigieron justicia al aire, señalaron directamente al gobierno de la ciudad, convirtieron el dolor en una tribuna política. Hubo quien lo dijo sin rodeos esa misma noche: hoy le tocó a Paco, mañana le puede tocar a cualquiera. Y aquella frase, repetida una y otra vez, encendió a un país entero. Piensa en lo que estaba pasando. 2 imperios mediáticos en guerra, que de pronto encontraban un mismo enemigo: la inseguridad, el gobierno, la impunidad. Un crimen que se convertía, en directo, en arma política. Hay quien describe aquello como el primer gran reality show de la justicia mexicana. Un caso en el que los señalados desfilaban de la prisión al foro de televisión y en el que la opinión pública parecía dictar el rumbo de la investigación tanto como los jueces.
Y aquí está la pregunta que pone la piel de gallina. Si todo parecía tan claro, ¿por qué aparecieron tantas versiones distintas? ¿Por qué a veces los medios parecían saber más que la propia investigación? Y si la muerte de Paco Stanley no fue solo el final de una vida, sino el comienzo de una guerra de relatos en la que cada poder, los medios, la política, la fiscalía, contaba la versión que más le convenía. Cuando hay tantas voces gritando a la vez, una cosa se pierde casi siempre, la verdad. Pasaron los años y el caso nunca se cerró. Nadie fue condenado por el asesinato de Paco Stanley. Ni un autor material confirmado, ni un autor intelectual, ni un móvil probado más allá de toda duda. Oficialmente, hasta hoy sigue sin resolverse quién lo mató y por qué, pero las vidas que tocó aquel 7 de junio nunca volvieron a ser las mismas. Mario Besares, señalado durante años, encarcelado y finalmente absuelto, cargó con la sombra de aquel día durante más de 2 décadas. Lo describió como un infierno. En un segundo dijo, su vida cambió para siempre. Y la historia dio un giro que nadie habría escrito. Muchos años después, ya como un hombre mayor, Besares entró a un reality show, ganó al público de una nueva generación y terminó coronándose ganador, en lo que muchos vieron como una redención pública. Hubo incluso un reencuentro cargado de emoción con el hijo menor de Paco, Paul Stanley, que con apenas 14 años había despedido a su padre en aquel funeral de 1999. El tiempo, a veces, escribe finales extraños. Y el caso, lejos de morir, volvió. Décadas después, series y documentales reabrieron la herida, reconstruyeron los hechos, sacaron a la luz nuevas líneas, viejos testimonios, ángulos que en su momento nadie quiso mirar. Una historia que el país creía enterrada volvió a las pantallas, volvió a las conversaciones, volvió a doler, porque hay crímenes que no se cierran cuando se apagan las cámaras, hay crímenes que se quedan, que viven en las preguntas que dejaron sin contestar. Y aquí estamos, más de 25 años después. Sabemos cómo murió Paco Stanley, sabemos el día, la hora, el lugar exacto, sabemos cuántas balas, sabemos quiénes fueron detenidos y sabemos que todos fueron absueltos. Tenemos versiones oficiales, tenemos teorías, tenemos rumores que se repiten desde hace décadas, pero seamos honestos. No sabemos quién lo ordenó, no sabemos por qué, no sabemos qué sabía Paco que no debía saberse, ni si lo mataron por lo que era, por lo que conocía o por lo que representaba en una guerra que no era suya. Tal vez fue el narcotráfico, tal vez fue otra cosa, tal vez la respuesta murió con él, ahí, en una camioneta, a plena luz del día, mientras un país entero comía frente al televisor sin imaginar lo que estaba a punto de ver. Hay quien dice que la verdad de este caso nunca salió a la luz porque sencillamente a alguien le convenía que no saliera. No lo sé. Tú tampoco. Y quizá esa sea la parte más perturbadora de todas, porque hay una puerta que se abrió aquel 7 de junio de 1999, una puerta que dejó entrar el ruido, las versiones, el espectáculo y el miedo. Y esa puerta, hasta el día de hoy, nadie ha logrado cerrarla. Así que te dejo con la única pregunta que de verdad importa, la misma que México se hace desde hace más de un cuarto de siglo. ¿Qué pasó realmente con Paco Stanley?